La educación sexual y la convivencia abarcan mucho más que solo el sexo. Se trata de nuestros cuerpos, nuestros sentimientos y de cómo nos relacionamos con los demás. Puede decirse que es como un rompecabezas, donde cada pieza es importante para que nos sintamos bien, nos comprendamos a nosotros mismos y comprendamos a los demás. En esta película hablaremos de 4 partes importantes. El cuerpo, cómo funciona, cambia y se siente. Sentimientos y relaciones, como el amor, la amistad y mostrar respeto. Protección y salud, cómo protegerse contra enfermedades y cómo cuidarse a uno mismo. Derechos y responsabilidades, lo que te corresponde y de lo que eres responsable, tanto en lo que se refiere a ti como a los demás. Este conocimiento te ayuda a tomar decisiones inteligentes, sentirte seguro y respetarte a ti mismo y a los demás. Se trata de la vida y de crecer como persona. Cuando hablamos de salud sexual, no nos referimos solo a que el cuerpo esté sano. Se trata de sentirse bien de varias maneras, física, psicológica y socialmente. En primer lugar, se trata de comprender el propio cuerpo, saber cómo funciona, lo que ocurre durante la pubertad y cómo protegerse de las enfermedades de transmisión sexual y de embarazos no deseados. Esa es una parte importante de cuidarse. Pero es igual de importante sentirse bien por dentro, sentirse seguro de uno mismo, de la propia sexualidad y de quién se es. Todo el mundo tiene derecho a sentirse así, sin importar quién sea o a quién ame. Otra parte importante es poder hablar de cosas como los límites y el consentimiento. A veces puede resultar difícil, pero en realidad es un superpoder. Poder expresar lo que se quiere y lo que no se quiere, y escuchar a los demás. Para poder tomar buenas decisiones, también hay que tener buena información. No rumores ni cotilleos, sino hechos procedentes de fuentes fiables. Y por último, siempre tienes derecho a decidir sobre tu propio cuerpo. Es un derecho humano y vale para todos, siempre. Así que la salud sexual, en el fondo, consiste en sentirse bien como ser humano íntegro, en el cuerpo, en la mente y en las relaciones. Ahora vamos a mirar más de cerca los órganos genitales del hombre, es decir, las partes del cuerpo que son importantes tanto para orinar como para el sexo y para poder tener hijos. En el escroto se encuentran los testículos. Tienen 2 trabajos importantes: producir espermatozoides, es decir, las células que pueden fecundar un óvulo, y producir la hormona testosterona, que dirige gran parte del desarrollo del cuerpo durante la pubertad. Cuando una persona con pene se excita sexualmente, los cuerpos cavernosos del pene se llenan de sangre y el pene se pone erecto. Esto se llama erección. Es la reacción natural del cuerpo, algo así como cuando se pone la piel de gallina o el corazón late más rápido. Pero aquí se trata de caricias, pensamientos o sentimientos. Dentro del cuerpo también se encuentran la próstata y las vesículas seminales. Producen un líquido que se mezcla con los espermatozoides y se convierte en semen. Durante una eyaculación, es decir, cuando la persona tiene un orgasmo, el semen sale por la uretra del pene. Es la manera en que el cuerpo intenta transportar los espermatozoides. Por ejemplo, durante el coito. Todos los cuerpos tienen un aspecto algo diferente y eso es completamente normal. Lo importante es comprender cómo funciona el cuerpo para poder cuidarlo y sentirse seguro. Ahora vamos a observar los órganos genitales de la mujer, es decir, las partes del cuerpo relacionadas con la menstruación, el sexo y el embarazo. Dentro del cuerpo se encuentran los ovarios. Allí madura un óvulo aproximadamente una vez al mes. Cuando el óvulo está listo, se libera en la trompa de Falopio, y es allí donde puede producirse la fecundación si hay espermatozoides. Si el óvulo es fecundado, continúa hacia el útero, donde puede desarrollarse en un feto durante el embarazo. El útero es un músculo fuerte que puede hacerse muy grande cuando crece un bebé dentro. La vagina es un conducto muscular que conecta el útero con el exterior del cuerpo. Por la vagina pasa la sangre menstrual y también es por donde nace un bebé si se da a luz de forma vaginal. Fuera del cuerpo se encuentran los labios mayores y menores, la uretra y el clítoris. El clítoris es una parte muy sensible
relacionada con el placer sexual, parecido al glande del pene. Está lleno de terminaciones nerviosas y desempeña un papel importante en la experiencia sexual de muchas personas. Al igual que todos los cuerpos, las vulvas también tienen distintos aspectos, y eso es completamente normal. Lo más importante es conocer el propio cuerpo y entender cómo funciona. Así es más fácil cuidarlo de la mejor manera. La pubertad es un periodo en el que el cuerpo cambia mucho, tanto por fuera como por dentro. Se llama puberteten en sueco. Puede sentirse emocionante, extraño o incluso difícil a veces, pero es totalmente normal y todo el mundo pasa por ello, aunque de maneras y ritmos distintos. Todo empieza en el cerebro, en una pequeña glándula llamada hipófisis. Esta envía señales que hacen que el cuerpo empiece a producir hormonas sexuales. Y son estas hormonas las que desencadenan la pubertad. En los chicos suele notarse que los hombros se ensanchan, empieza a crecer la barba y la voz cambia. Se entra en el cambio de voz. En las chicas suelen crecer los pechos, las caderas se ensanchan y comienza la menstruación. Pero muchas cosas son comunes. Se crece en altura, la piel puede cambiar y aparecer granos, y se empieza a sudar más, a veces en lugares nuevos. Y recuerda, no hay una forma correcta de estar en la pubertad. Todos los cuerpos son diferentes. Algunos cambian antes, otros después. Lo más importante es poder ser uno mismo y tener el conocimiento necesario. La pubertad no solo afecta al cuerpo, también influye en los pensamientos y los sentimientos. Muchas personas sienten que las emociones se vuelven más intensas, como si alguien hubiera subido el volumen. En un momento se puede estar feliz y al siguiente enfadado o triste, sin saber muy bien por qué. Esto se llama cambios de humor y se debe, entre otras cosas, a todas las nuevas hormonas en el cuerpo. También es habitual empezar a pensar más sobre uno mismo. ¿Quién soy? ¿Cómo quiero verme? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? Pueden aparecer reflexiones sobre el cuerpo, la identidad de género y la sexualidad. Y es totalmente natural. No todo el mundo piensa en lo mismo, y está bien. Por eso es especialmente importante contar con adultos que escuchen, apoyen y no juzguen, amigos que entiendan y respeten, y que uno mismo se atreva a hablar de cómo se siente, aunque a veces cueste. La pubertad puede ser una montaña rusa, pero no tienes que subirte solo. El ciclo menstrual es la manera en que el cuerpo se prepara cada mes para un posible embarazo. Se puede imaginar como un tipo de calendario interno en el que ocurren distintas cosas en distintos momentos. Un ciclo menstrual suele durar alrededor de 28 días, pero puede variar, tanto entre diferentes personas como de un mes a otro. Todo lo que esté entre 21 y 35 días se considera normal. Al principio del ciclo viene la menstruación. Es cuando se desprende el revestimiento del útero y se sangra. La regla suele durar entre 2 y 7 días. Alrededor del día 14 se produce la ovulación. Significa que un óvulo se libera de un ovario y comienza su viaje por la trompa de Falopio. Ese es el momento en que hay más probabilidad de quedar embarazada si hay espermatozoides. Pero el cuerpo es fértil, es decir, puede quedarse embarazado durante varios días, unos 5 días antes de la ovulación y un día después. Esto se debe a que los espermatozoides pueden vivir en el cuerpo hasta 5 días. Después el ciclo continúa. El cuerpo se prepara para un embarazo o el revestimiento se desprende de nuevo y comienza otra menstruación. Y así sigue, como una rueda. Entender el ciclo menstrual ayuda tanto a quien menstrua como a los demás a comprender cómo funciona el cuerpo, y es una parte importante tanto de la salud sexual como del respeto a las experiencias de los demás. Durante el ciclo menstrual ocurren muchas cosas controladas por hormonas, los mensajeros químicos del cuerpo. 2 hormonas importantes que influyen en el útero son el estrógeno y la progesterona. El estrógeno empieza a aumentar en el cuerpo después de la regla, y ayuda a que el revestimiento del útero se vuelva más grueso,
como una base suave en la que un óvulo fecundado pueda adherirse. Después de la ovulación, la progesterona toma el control. Madura ese revestimiento y lo prepara para un posible embarazo. Pero si no llega un óvulo fecundado, los niveles de estrógeno y progesterona bajan y entonces comienza la menstruación. Cuando los niveles hormonales cambian rápidamente, muchas personas sienten algo llamado síndrome premenstrual, SPM. Puede manifestarse como ansiedad, tristeza, cambios de humor o sensación de hinchazón y dolor. No todo el mundo vive el SPM, pero para algunas personas es muy evidente. También está el dolor menstrual, esa sensación sorda o punzante en el vientre o la espalda. Se puede aliviar con actividades físicas, calor, relajación o medicamentos de venta libre. Conocer cómo las hormonas afectan al cuerpo facilita entenderse a uno mismo y tener más paciencia tanto con uno mismo como con los demás, porque gran parte de lo que sucede en el cuerpo es totalmente normal, aunque a veces resulte extraño o incómodo. El embarazo comienza cuando un espermatozoide se encuentra con un óvulo. Se llama graviditet en sueco. Suele suceder en la trompa de Falopio, que es como un pequeño conducto entre el ovario y el útero. Si un espermatozoide consigue entrar en el óvulo, este queda fecundado. Esa nueva vida se llama primero cigoto, que es una sola célula, pero pronto la célula empieza a dividirse y se convierte en un embrión. Después de unas semanas se le llama feto. Durante todo el embarazo, que normalmente dura unas 40 semanas, el feto crece en el útero. Recibe nutrientes y oxígeno a través de la placenta, que está unida a la pared uterina, y mediante el cordón umbilical que lo conecta con el feto. El cuerpo funciona como un hotel de la vida. El útero es la habitación, la placenta es el restaurante y el cordón umbilical es el camarero que entrega lo necesario. El embarazo es un proceso increíble en el que el cuerpo se adapta de muchas maneras, y todo empieza con el encuentro de dos células sexuales. Cuando un bebé va a nacer, el cuerpo inicia un proceso llamado parto. Se llama förlossning en sueco. Por lo general empieza con contracciones, potentes contracciones musculares del útero que empujan al bebé hacia abajo y fuera a través de la vagina. A veces, primero se rompe la bolsa amniótica, el líquido que protege al bebé en el útero. Cuando eso ocurre, se sabe que el parto ha comenzado de verdad. Cuando el bebé nace, se corta el cordón umbilical, ya que ya no se necesita. Muchos recién nacidos empiezan luego a amamantar, aunque no todos, y eso también está bien. A veces el parto se realiza por cesárea. Se extrae al bebé a través de una incisión en el abdomen. Por ejemplo, si existe riesgo para el bebé o para la persona que da a luz. Es una forma completamente habitual de dar a luz y se lleva a cabo de manera controlada en un hospital. Un parto es tanto físico como emocional. Es un gran acontecimiento y es el final del embarazo, pero también el comienzo de una nueva vida. A veces, un embarazo no transcurre como se esperaba y entonces se puede optar por un aborto. En Suecia existe una ley que establece que la propia persona embarazada es quien decide. Se tiene derecho a abortar hasta la semana 18 de embarazo sin necesidad de dar explicaciones. Después de la semana 18, sigue siendo posible, pero se necesita un permiso especial del Consejo Nacional de Salud y Bienestar. Puede tratarse de razones serias y cada caso se evalúa individualmente. Sea cuando sea y por el motivo que sea, siempre es la mujer quien decide sobre su cuerpo. Nadie más tiene derecho a tomar esa decisión por ella. Quien se somete a un aborto tiene siempre derecho a apoyo y a hablar con alguien. Por ejemplo, una matrona o un consejero. Puede resultar reconfortante no cargar con todo a solas. Hablar de aborto no trata de lo que está bien o mal, sino de conocimiento, derechos y respeto. Los métodos anticonceptivos son distintas formas de protegerse de un embarazo. Existen varios métodos entre los que elegir, y lo que le va bien a una persona quizá no le va bien a otra, por lo que es importante conocer las opciones. El preservativo es el único método que reduce el riesgo de embarazo
y a la vez protege contra enfermedades de transmisión sexual. Se utiliza en cada relación sexual y es fácil de llevar y usar. Las píldoras anticonceptivas son un método hormonal que se toma cada día. Las hormonas impiden la ovulación, de modo que no puede producirse la fecundación. También existe el DIU o espiral, un pequeño dispositivo que coloca una matrona o un médico en el útero. Puede ser de cobre, que hace que el entorno sea hostil para los espermatozoides, o contener hormonas. Otros métodos hormonales son, por ejemplo, el implante, el parche o las inyecciones. Permanecen más tiempo en el cuerpo y no hay que tomarlos cada día, lo cual a muchos les resulta práctico. Si se está pensando en empezar con algún anticonceptivo, siempre se puede acudir a la consulta juvenil, donde ayudan a encontrar lo que mejor se adapte al propio cuerpo y estilo de vida. A veces ocurre que se ha tenido sexo sin protección o que algo ha fallado, por ejemplo, que un preservativo se haya roto. Entonces la píldora del día después es una alternativa. Es una pastilla que se toma tras la relación sexual y reduce el riesgo de embarazo. Funciona mejor cuanto antes se tome, pero puede tener efecto hasta 5 días después. También existen métodos más permanentes para no poder tener hijos. Por ejemplo, la esterilización. Consiste en una intervención en el cuerpo para que los espermatozoides o los óvulos ya no puedan causar un embarazo. En Suecia hay que tener más de 25 años para esterilizarse. Una palabra que a veces aparece es castración, pero eso es algo completamente distinto. Significa que las gónadas, es decir, testículos u ovarios, se extirpan por completo. Eso se hace prácticamente solo ante enfermedades graves o necesidades médicas. Lo importante es tener conocimiento sobre las opciones y saber que siempre se tiene derecho a recibir ayuda, apoyo y asesoramiento, sin importar lo que se pregunte o se esté atravesando. Cuando se tiene sexo con otra persona, existe el riesgo de contraer una enfermedad de transmisión sexual, incluso si la otra persona no nota que porta algo. Por eso es tan importante protegerse. La mejor manera de reducir el riesgo es usar preservativo o condón femenino cada vez. Son el único método que funciona tanto contra las enfermedades de transmisión sexual como contra el embarazo. Y si se ha tenido sexo sin protección o simplemente se quiere estar seguro, se puede hacer una prueba. Es sencillo y no duele. A veces basta con una muestra de orina o un hisopo. Se puede acudir a la consulta juvenil y recibir ayuda. Cuanto antes se detecte una ETS, más fácil es tratarla. La mayoría de las enfermedades de transmisión sexual se pueden curar o controlar, siempre que se sepa que se tienen. Hacerse la prueba no es señal de haber hecho algo mal. Es una forma de cuidarse y cuidar a los demás. Existen varias enfermedades de transmisión sexual y es importante conocerlas, tanto para poder protegerse como para saber cuándo conviene hacerse una prueba. El VTH es un virus que puede causar verrugas en los genitales, pero hay vacunas que protegen contra los tipos y pueden llevar al cáncer, por lo que muchos jóvenes reciben la vacuna ya en la escuela. El VIH es un virus que afecta al sistema inmunitario. No se puede curar por completo, pero con los medicamentos actuales se puede llevar una vida larga y buena. También es importante saber que el riesgo de transmitir el virus puede volverse muy bajo si el tratamiento funciona bien. El herpes también está causado por un virus y puede producir ampollas alrededor de la boca o los genitales. No existe cura, pero las molestias suelen desaparecer por sí solas y pueden aliviarse con medicación. La clamidia y la gonorrea son dos infecciones bacterianas comunes, sobre todo entre los jóvenes. Pueden estar en el cuerpo sin que se note nada. Por eso conviene hacerse pruebas de vez en cuando si se ha tenido sexo sin protección. Ambas se tratan con antibióticos. Así que recuerda, cuanto más se sabe, más fácil es protegerse a uno mismo y a los demás. Y siempre hay ayuda disponible. Al cerrar esta película, hay algunas cosas importantes que llevarse y seguir reflexionando. En primer lugar, cómo funcionan y cambian nuestros cuerpos durante la pubertad. Es una parte natural de crecer, y cuanto más comprendamos nuestros órganos sexuales y hormonas, más seguros podremos sentirnos. Lo siguiente es la salud sexual.
No se trata solo del cuerpo, sino también de nuestro bienestar mental, de cómo hablamos con los demás y de nuestro derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo. También hemos hablado de cómo se produce la fecundación y el embarazo, desde que un óvulo y un espermatozoide se encuentran hasta que pueden hacer un bebé. Es un proceso fascinante y complejo que muestra de lo que es capaz el cuerpo. Otra parte importante es cómo protegernos, tanto contra el embarazo como contra las enfermedades de transmisión sexual. Hay muchos métodos anticonceptivos entre los que elegir, y lo fundamental es encontrar el que mejor nos funcione. Y por último, el conocimiento sobre las ETS y las pruebas, atreverse a hacerse la prueba, usar protección y asumir la responsabilidad no es solo un acto de cuidado propio, sino también hacia los demás. Gracias por ver. Si quieres repasar algo o comprenderlo mejor, vuelve a la película. Aprender sobre el cuerpo, las relaciones y la salud es algo que nos beneficia a todos durante toda la vida.